Bienvenidas, bienvenidos a Jazz en el Camino Magazine, un programa que te acerca al multiverso del jazz, noticias, entrevistas y propuestas en torno a la música que nos apasiona, conducido por Antonio Torres y Rafael Vascón. Llegamos hasta vosotros gracias a Radiopolis y la Onda Local de Andalucía. Jazz en el Camino Magazine. En este magazine nos vamos a pasear por la programación del Festival de Jazz de Cádiz y del de la Costa en Almuñécar, con nuestras pistas respecto a lo mejor que podemos disfrutar allí y algunas perlas musicales como ilustración para quien se anime a continuar con nosotros. Desde Julián Sánchez, ese gran trompetista que ya estamos escuchando, a China Moses, esa gran voz. Pues sí, seguimos nuestro viaje, un viaje siempre tradicional para este programa, a lo largo de los principales festivales que hay en nuestro país para que nuestros oyentes pues tengan una información y se animen, por lo menos eso pretendemos, que se animen a viajar, porque siempre ir a alguno de estos grandes festivales y dentro de sus posibilidades pues sin duda la música en directo siempre es irreemplazable, ¿eh? Y efectivamente hemos empezado con el sonido de Julián Sánchez, no con el sonido que vamos a escuchar en Cádiz, porque todavía no está grabado, pero bueno, yo creo que es un proyecto interesante, tal como sucedió en el Jazz al Día, el centenario de Miles Davis, pues también en Cádiz va a tener su espacio. Y Julián Sánchez pues tiene un proyecto muy especial que se llama Los Sonidos de Miles Davis, que viene con gente muy buena, con el saxofonista malagueño Tete Leal, alguien pues muy potente, con un acordeonista portugués que lo hemos visto hace ya algún tiempo en La Turina, cuando estábamos abajo en la FEDESI hace tiempo, pero que se llama Joao Arradas, es un acordeonista muy solicitado en toda Europa, por el batería a José Benítez y el contrabajista Martín Leitón, ¿no? Bueno, pues yo la verdad es que tratándose de Julián Sánchez creo que nos aseguramos un gran concierto, ¿no? Porque sin duda es una de las voces más singulares del jazz español contemporáneo en estos momentos y bueno, seguro que él aporta su visión de lo que ha sido Miles Davis en las diferentes revoluciones que ha hecho por el jazz de todos los tiempos, que a mí tengo la verdad mucha curiosidad por ver ese concierto. Así que Julián Sánchez, aunque en este caso pues en el sonido que nos dejó en Jazz Zara con otros dos monstruos como era Daoud Salim y el contrabajista Ori Albero, que tampoco está mal.
poder escuchar a Julián Sánchez en ese homenaje tan interesante aquí en Cádiz, pues este verano, pues vamos ahora con otra de las grandes voces que nos va a visitar también a este festival, ¿no?, del sur. Bueno, pues la verdad es que ver en la programación a Gretchen Parlato en el Festival de Cádiz a mí me ha sorprendido. Bueno, no porque creo que es una cantante que en estos momentos está, bueno, en el top del jazz actual. De hecho, que no lo... Creo que sí hicimos alguna referencia, pero que actúa en Vitoria también este año, en esa gira que hace por algunos sitios de España. Y la verdad es que es un lujo que venga esa oportunidad de tenerla cerca. Una cantante muy especial, con un sonido, con una voz muy especial, pero sobre todo una forma muy actual de abordar la música que hace. Bueno, viene a presentar un nuevo trabajo que además, pues no lo sé todavía, no sé si ha salido porque estaba previsto que saliera el 19 de junio. No sé, no tengo noticias todavía si ha salido, es una edición de Edition Record y se llama The Wise Ones, que reúne pues a Gretchen Parlato con un núcleo de colaboradores, bueno, pues impresionante, pues dentro del disco, ¿no? Pues nada más y nada menos que Robert Glasper, Gerald Clayton y Mark Juliana. O sea que, bueno, pues tres piezas claves para entender el jazz de los últimos tiempos, ¿no? Aquí las vamos a ver además, con gente que también interviene en el disco y que, sobre todo, su aliado, su amigo, con el que lleva colaborando muchísimo tiempo, que es el bajo y guitarrista Alan Hampton, y también con el pianista y teclista Jacob Webb. Y sí viene, dentro de los que he nombrado anteriormente, pues un batería de culto que además le dediqué un monográfico ya hace algún tiempo, porque es nada más y nada menos que Mark Juliana, uno de los grandes innovadores de la batería contemporánea. Así que no os perdáis, si podéis, en Cádiz, este fantástico concierto de la cantante Gretchen Parlato.
you, 'cause it's all in me, and it's all for you, 'cause I'm learning to lean in. Don't let me down now, 'cause I'm learning to lean in. Don't let me down, 'cause I'm learning to lean in. Don't let me down now, 'cause I'm learning to lean in. Don't let me down. So I go. So I go. Y después de escuchar un poquito a esta gran cantante, la Parlato, pues no nos extraña que vengan tan buenos músicos, ¿no? Teniendo en cuenta las personas que están detrás de este festival, que creo que podría ser un momento para recordar, ¿no? Que hemos hecho incluso una entrevista a la directora una de las responsables de este festival, ¿no, Antonio? Sí, por supuesto. Marina Fernández Argulló, pues es un valor muy importante dentro del jazz en nuestro país, porque es un poco la coordinadora de Plataforma Jazz España, que hay que decirlo, y también, por supuesto, es la directora del Festival de Cádiz desde que comenzó hace muchos años, a la cual también se une Pepe Dorado, alguien también muy ligado a este festival desde sus comienzos y bueno, y que también tienen que ver con otro festival que nos encanta de noviembre, que es el Jazz Zara, ¿no? Así que bueno, pues la verdad es que la labor que hacen, que yo creo que además es una labor muy interesante porque bueno, pues Cádiz tiene las limitaciones que tiene, ¿no? Es el festival de los festivales del norte que siempre cuentan con un soporte institucional muy potente. Aquí es más difícil abrirse paso, pero ellos lo hacen y además siempre buscando una serie de músicos que son, bueno, pues muy buscados y yo creo que, en fin, que es un perfil de festival que es muy original y poco habitual en el resto de los festivales de España, ¿eh? Y en ese sentido, precisamente, pues la siguiente persona que va a pasar por este festival de Cádiz es una flautista, precisamente de origen almeriense, ¿no? Que tuvimos la suerte de poderla disfrutar aquí en el Teatro Central en Sevilla y que trae una Sí, propuesta sí, también de cierto interés, ¿no? y también estuvo en el Jazz Zara de hace un par de años, sí. Aquí la Ujú. vamos a ver con otra formación, con Nasri Ramani Salún en la percusión, con Julián Olivares en la guitarra, en las guitarras. Después, alguien que vimos también el año pasado, Juan, Juanfe Pérez, en el bajo, que como líder de la fusión con el flamenco, que hizo también en Yazar el año pasado, y Desiré Paredes en las voces y los coros, ¿no? Y Trinidad efectivamente viene con un nuevo trabajo que se llama Raíz Sureste, que, bueno, ahonda, ella es una gran investigadora, ¿eh? Es doctora en musicología y estudios avanzados de flamenco, ¿no? Una persona muy formada y ha investigado mucho sobre el flamenco y su desarrollo y sus relaciones con el jazz. Bueno, pues yo creo que en ese sentido va la actuación que creo que vamos a ver. Y bueno, pues yo creo que también va a ser un concierto que no hay que perderse.
a los aires africanos, ¿no? Con un músico joven que también ha andado por no hace tanto tiempo por Sevilla y que tuvo bastante éxito, ¿no? Porque toca además, además de su voz un instrumento autóctono que, bueno, en el sur y aquí en la península ha tenido cierto éxito, ¿no? Sí, sí, lo vimos precisamente el año pasado en el Festival de Jazz de la provincia de Sevilla. Estuvo por varios pueblos de la provincia. Y bueno, es un músico senegalés que además toca la cora con un gran virtuosismo y además canta. Y bueno, que tiene un grupo muy, muy curioso con músicos muy ligados a la cuerda y que hacen, la verdad, un ensamblaje de música clásica, música de jazz, música africana que tiene bastante interés. De hecho, su último trabajo del 2024 que se llama Cairo, que creo que es lo que va a presentar en lo que va a presentar en Cádiz, pues sin duda le ha llevado a hacer más de 150 conciertos por toda Europa, por Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Noruega, en fin. Ha tenido un recorrido muy largo desde que lo lanzó en 2024 hasta este momento, que bueno, viene además de cruzar el charco, viene de una gira que ha hecho por Brasil y después del Festival de Cádiz, creo que se va a su propio país, a Senegal, con dos conciertos también importantes. Así que, bueno, pues reconocido mejor álbum del año por la crítica en 2025 y bueno, con algún que otro premio. Así que, bueno, eso consolida a Momi Maiga como un artista absolutamente emergente, como una estrella que está muy considerado y que viene, como digo, con músicos muy de formación clásica, pero muy adaptados a la música que hace ahora Momi, ¿no? Que son el violinista y también voz Carlos Monfort, el batería, percusión y voz Alex Tobías y el violonchelo y voz Marshall Ayats.
como colofón de este festival y que parece que enlaza también con el Festival de la Costa, ¿no? Nos vamos a un músico que yo personalmente he oído hablar algo de él, pero no he escuchado mucho, que viene desde Cuba, ¿no? Por lo menos esa es la música en la que se inspira claramente, ¿no? Este pianista. Sí, sí, se trata de Roberto Fonseca y es verdad que nos sirve de unión de los dos festivales porque actúa en los dos festivales, actúa en Cádiz Mm. y actúa en el Jazz en la Costa, o sea que los aficionados del sur, más sur de Andalucía, pues están de enhorabuena y además al lado del mar los dos, uno Atlántico y otro Mediterráneo, porque lo vais a poder ver en Cádiz, por supuesto, primero y después en, A en muñecas, ¿no? Almuñécar, en Granada, que bueno, la verdad es que son dos posibilidades que además tiene otra serie de elementos estupendos para gozar del buen jazz y de otras cosas. Y bueno, pues Roberto Fonseca es bueno, como son los cubanos, ¿no? Pianista, cantante, multiinstrumentista, escritor, productor. Bueno, lo hace un poco todo. Nació en La Habana bueno, pues es alguien que viene en principio de la mano de alguien tan importante como Chucho Valdés, al que sucedió en la dirección artística del Festival de Jazz de La Habana, ¿no? Y bueno, es alguien que la verdad es que ya viene con alguna nominación a premios Grammy, ¿no? Como el álbum Yo, que fue una reunión de 15 músicos de Cuba, África y Estados Unidos, que fue bastante interesante esa fusión de sonidos y de instrumentos y de música electrónica que hizo en ese proyecto. Y que, bueno, pues bueno, ya tiene 9 discos en solitario, o sea que tiene una carrera importante. Y aquí viene, bueno, pues la verdad es que viene con la Cuba más profunda, viene con un título de su último disco que se llama La Gran Diversión, Ujú, que sí. suena un poco a Sorrentino, a eso de la gran belleza, ¿eh? Pues bueno, pues La Gran Diversión me imagino que es la versión de musical que haría Sorrentino en La Habana, ¿no? Y que viene pues como una rememoración de la época dorada de la música cubana y de las noches de desenfreno en La Habana, ¿no? Yo creo que va a ser una pasada de energía bueno, y de buena música, haciéndole eso, un reconocimiento y un homenaje a músicos y a formaciones como, bueno, como Buenavista, que fue una de las grandes formaciones cubanas de la época, ¿no? Así que, bueno, pues mambo, rumba, bolero, allí el que quiera moverse lo tiene fácil en Cádiz y en Almuñécar este verano.
de alguna manera ya nos vamos de Cádiz para entrar en uno de nuestros festivales preferidos, que llevamos ya varios años yendo por allí. Se da en la costa granadina, en Almuñécar, y tiene como nombre el Festival de la Costa. Y precisamente nos traes, después de Fonseca, que va hasta allí, pues nos traes ahora dos grandes figuras que también van a compartir escenario en el norte, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, de alguna manera lo hemos reservado para aquí porque lo pudimos haber hablado de ellos también en Guecho, que también estará antes que aquí, que en Almuñécar. Y efectivamente, es por resaltar que también el Festival de la Costa, pues bueno, es un festival que tiene ya una gran tradición por el que pasan figuras de primerísimo nivel, ¿no? En la edición 39, ¿no? 39ª, Esta es la ¿no? edición 39, está organizado un poco por la gente, aparte, bueno, patrocinado por el Ayuntamiento de Almuñécar, tiene buen apoyo institucional, pero detrás de él está, bueno, pues gente con mucha experiencia que son la gente que lleva el Granada Jazz, que el Granada Jazz siempre lo hablo con envidia porque empezó con el Sevilla Jazz, del que yo fui protagonista, pero que no duró más que 15 ediciones, o sea que... Bueno, pues aquí nos vamos a encontrar con dos monstruos, dos grandes de la música actual, como son el saxofonista Joel Obano y el guitarrista Julian Lage. Pues la verdad es que bueno, yo creo que son dos de los grandes que tienen en la innovación yo creo, su virtud más clara, ¿no? Eh, Son gente que tiene además recorridos muy diferentes, ¿no? Porque Julián Lage siempre ha sido un hombre muy pegado a bueno, la guitarra muy actual, muy colaborador de John Ford, también con Bill Frisell ha hecho cosas, de hecho lo escuchamos en Jazzaldia el año pasado. Y bueno, pues con un sonido además que a mí me encanta. Yo desde mis guitarristas preferidos en este momento. Y desde luego Joel Obano, pues un clásico, ¿no? Un clásico que ha tocado con todos los grandes y de los músicos saxofonistas, aunque bueno, que todavía le queda mucha mecha, pero lleva una larguísima carrera y ha tocado prácticamente con todos los grandes de la música. Así que desde luego, más que aconsejable acercarse a este grandísimo concierto en la playa de Almuñécar, en un sitio espectacular.
Este año, parece que el 26, pues uno de los centros de interés del Festival de la Costa es el jazz latino, ¿no? Porque además de quien nombramos hace un ratito, de Roberto Fonseca, pues viene una de las grandísimas estrellas de este estilo, con más de 18 Grammy, en fin. No quiero hacer de yo de Antonio, pero creo que me he quedado bastante gratamente sorprendido. Viene un gran músico, ¿no? También, otro gran músico de origen cubano, ¿no? Pues sí, han logrado este año hacer ahí una cita de lo grande de Cuba, ¿eh? Solo faltaba Chucho Valdés, que por cierto vive en Benalmádena normalmente. Mm. Eh, Podría haberse acercado. Eh, pues la verdad es que, claro, hemos hablado de Roberto Fonseca, que es una estrella emergente, aunque tiene ya una carrera, pero es joven y tiene bueno, pues un recorrido todavía escaso si lo comparamos con Paquito de Rivera. Paquito de Rivera, pues es que es la historia viva del jazz afrocubano. Es- Él empezó además, bueno, pues con uno de los grandes, cuando empezaron los grandes de la fusión del Latin Jazz con Cuba, como fueron Dizzy Gillespie y Chano Pozo, el percusionista Chano Pozo. Bueno, pues ahí estaba ya Paquito Rivera empezando con ellos y bueno, pues efectivamente es una larguísima historia eh, que podríamos estar hablando pues horas y horas, porque además ha sido eh, eh, un músico que prácticamente ha tocado con todos los grandes de la música de jazz, ¿no? Y, y bueno, pues la verdad es que aquí viene además con una orquesta grande, así que vamos a pasar a escucharlo porque siempre es un placer escuchar a grandes músicos cubanos. Hay que decir también, quería decir que en Sevilla estuvo, que yo recuerde, bueno, una anécdota muy importante. Paquito Rivera tocó en la sede de Aseyas cuando fueron los Grammy de aquí en Sevilla, cuando los Grammys latinos se celebraron en Sevilla, y Paquito Rivera se pasó por Aseyas y nos ofreció una noche, tocó allí y fue una noche de estas irrepetibles. Pero anteriormente estuvo dos veces. Una que fue un auténtico fracaso en cita en Sevilla, porque la gente es que lo desconocía totalmente. Mi única explicación de aquel gran fracaso es que la gente pensó que Paquito de Rivera era alguien del Polígono San Pablo que iba allí a tocar, vamos, porque no tiene otra explicación. Y bueno, y la verdad es que en un escenario como era el Prado de San Sebastián, me parece que fue, o el Solar de la Maestranza, no me acuerdo, en uno de los dos, pues creo que había 100 personas, ¿no? Cuando normalmente había 4 o 5 mil. Y después sí vino con la orquesta de Dizzy Gillespie y ahí sí fue un grandísimo éxito en los años 90, ¿no? Ya casi en las últimas ediciones del Festival de Jazz de Sevilla. Así que, bueno, sin más, vamos a hacernos un baño de música cubana como el que llevamos ya en este programa.
Este Festival de la Costa trae también a un gran multiinstrumentista afroamericano, que creo que es saxo, ¿no? Y trompetista, y que viene además muy bien acompañado, ¿no? Sí, sobre todo es saxofonista, sí, porque, bueno, pues es un saxofonista muy especial que estuvo en Sevilla también, creo que fue en el segundo o en el tercer Festival Internacional de Jazz de Sevilla, un gran innovador, uno de los más singulares y versátiles que ha habido en el jazz contemporáneo, pues muy heredero de la tradición de Chicago, hijo de músico y bueno, por supuesto, como tú dices, es multiinstrumentista, toca la trompeta, pero vamos, fundamentalmente es conocido como saxofonista, pero también como compositor, como pedagogo, en fin, alguien que utiliza todos los elementos, ¿no? Y bueno, pues en este caso pues viene con un grupo importante, con un grupo fundamentalmente de músicos, con un trío italiano, con la pianista Francesca Tandoi, que pues canta y toca el piano, y que le acompañan el contrabajista Stefano Senni y el batería Pasquale Flores. Así que, bueno, pues Chico Freeman, una oportunidad de escuchar a un importante saxofonista de la historia del jazz. Y para ya cerrar este magazine dedicado a los festivales de Cádiz y de Almuñécar, pues no puede ser de otra manera que nos vamos a ir con una gran voz afroamericana que también va a pasar por este festival de la costa y que aquí, pues recordaros, para los que estáis interesados en este tipo de personas, de músicas dedicadas al jazz, que pues Salvador Catalán, que también estuvo con nosotros, pues ha editado recientemente un artículo que desde nuestro punto de vista es interesante, que se llama Nuevo Jazz
en femenino plural. Lo podéis conseguir en el Rock Deluxe. ¿Qué te parece, Antonio? Esta coincidencia en que vengan tan buenas estrellas del jazz femenino al sur con este artículo que nos parece que bueno, es una buena aportación, ¿no? Para recordar el papel que está jugando la mujer en este momento en nuestro género. Bueno, la verdad es que eso es un elemento que últimamente pues está muy presente y que se defiende a capa y espada con diferentes elementos, ¿no? Bueno, sin, sin querer ponerme al nivel que estamos hablando, pero hay que recordar que recientemente hemos hecho una exposición que precisamente se llama Ellas y que está dedicada a mujeres en el jazz. De hecho, Salvador Catalán estaba muy interesado y probablemente, ojalá la lleve también para Cádiz, para Jerez, para dentro de esta preocupación de poner en valor la mujer en el jazz, que no solamente ya como cantante, sino en todos los elementos que el jazz maneja, tanto como instrumentista, como productora, como compositora, en fin, donde ya actualmente pues, ocupa yo creo que una posición pues al mismo nivel que lo pueden hacer los hombres, ¿no? Y bueno, pues aquí el festival cierra con una cantante, en este caso, que es una cantante también muy especial, de una larga trayectoria. Hay que decir que es hija de una de las grandes defensoras del papel del jazz en el jazz de la mujer, que es la también cantante Didi Biswater. Sí, sí, me ha llamado De la atención, hecho, sí. de hecho, el año pasado la vimos en Donosti, en Eso San también, sí. Sebastián, Sí. con un grupo todo de mujeres que se llamaba We Exist. Nosotras también existimos, ¿no? Era el... Y bueno, pues su hija, desde luego, también es una persona como muy reivindicativa y sigue la línea de su madre, ¿no? Es verdad que es una cantante muy especial, que ha hecho un poco de todo. Yo creo que se caracteriza por un universo muy moderno, muy audaz, con mucha libertad artística. Desde mi punto de vista, creo que muy pegado últimamente más al Rhythm Blues y a otros sonidos un poquito más comerciales, entre comillas, y que vamos a ver en Almuñécar, aparte de ella, con un nombre impronunciable, porque tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis consonantes seguidas y una I, supongo adelante, que debe ser ING, que al teclado y la voz, Jerón Cornelis en la guitarra, Ebon Locks Mensah en la batería y Lorenz Insula en el bajo, saxo y la voz. Sin duda va a ser una formación muy potente y bueno, pues vamos a escuchar un poco de esa con la que acabamos hoy nuestro programa, y que con el cual además programa que el que viene pues lo dedicaremos, por supuesto, eh, a a toda la programación que tiene, fantástica programación que tiene ASE Jazz en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo para este verano, de julio y agosto, y que después dará paso a nuestra edición de verano, que va a ser muy especial, como contaremos en el último programa. Así que China Moses, cerrando el Festival de Jazz de la Costa. I can be blue, I can be the worst person that you ever knew. I'll sit there trying to explain, it seems to me you don't understand. I don't give a damn, and frankly, babe, I don't need a man. Settle down and tell me how you want it. Looking for a pound or a worthy opponent. You love my personality, you don't want me to change.
but you don't want me to be. Well, honey, I can't do bad all by myself. Don't need a son of a gun, I want a partner. And as we said, hey, can't know the ways I could change. Got me wondering, what is it that you want? Gracias al equipo técnico de Radiopolis y de la onda local de Andalucía por hacer posible que nos escuchéis, a los músicos por su participación en la banda sonora de nuestra vida y a quienes hacen posible el Festival de Cádiz y el de la Costa. Y naturalmente un abrazo de Antonio Torres y de quien nos habla Rafael Vascón. No olvidéis disfrutar con nosotros del multiverso del jazz a través de Radiopolis, la onda local de Andalucía y en nuestras redes sociales. Hasta un próximo encuentro. Well, honey, I can't do bad all by myself. Don't want a son of a gun, I need a partner. And as we sit here, can't know the ways I could change. Got me wondering, what is it that you want? And I can't be happy, I can't be you. I can do my best and try to get through to you. I'm sick and tired explaining, baby, seems we're here at dead end. Can you comprehend? I'm asking here, do we give a damn? See for yourself, baby. Is anything I'm saying sounding cool? Oh, wait on the small talk, baby. Wait, who's buying this and me? Oh,